que ustedes pueden hacer todo bien. Pueden fertilizar maravillosamente, hacer estudios de suelo, todo lo que ustedes quieran, poner hormonas de crecimiento, poner ácidos húmicos, compostas, todo eso pueden invertirle, pero ¿qué creen? Si descuidan las malezas, cuidado, porque las malezas anuales se van a secar. Hemos tenido el año 2023 bien complejo. Nos dejó varias experiencias y varios aprendizajes, porque no es necesariamente que perdamos, tratamos de no pensar en que perdemos, tratamos de pensar de que a veces cuando las cosas no salen necesariamente bien, aprendemos. Entonces aprendimos el 2023, que a veces vienen algunos años escasos de lluvia, incluso la agave se estresó tremendamente. Imagínense donde no se manejó bien la maleza, que también nosotros tuvimos un caso así. Si no se maneja bien la maleza y que haya quedado de un porte grande en los meses de marzo, abril, mayo, incluso un poco la primera semana de junio, con esas temperaturas que quienes viven en Guerrero, Michoacán, creo que en Jalisco también, y algunos otros estados donde el calor es intenso y hay agaves, pues no, o sea, o también Morelos, tampoco se salva, también las partes donde hay agaves, también el clima estuvo muy caluroso, y tener malezas secas es un factor de riesgo tremendo. Entonces a nosotros ya, para fin de no entretenerlos mucho, nos pasó de que había una parcela que, porque salieron malezas anuales ya al terminar la temporada, pero son malezas que sí alcanzan a crecer bien y algunas son perennes, algunos, entonces empezaron a crecer, y por la sequía el agave se comenzó a deshidratar. Entonces mucha maleza, pues bueno, toda la maleza anual pues ya seca, ¿no? En los meses de marzo, abril, mayo, y mucha perenne pues muy deshidratada o incluso seca por los niveles bueno, ¿cuáles niveles? Por la de escasez extrema de humedad en el suelo, que casi no llovió, y por la situación de las elevadísimos niveles de temperatura. Entonces, ¿qué creen que ocurrió? Pues yo creo que ya se lo imaginan. Por segunda vez en la misma parcela, otra vez volvió a surgir que se incendió, se quemaron muchas piñas. Podríamos hablar de que de la parcela se quemó un 50% de superficie. Ahora después les vamos a platicar de qué pasa cuando se quema. Cuando se quema no es para deprimirse, porque pues eso va a traer más costos, entonces todo lo contrario. Entonces, pues pónganle que se quemó la mitad de esa parcela, o un poco más, tal vez un 60%, pero ese 60% tal vez si eran, por ejemplo, 3,000 plantas, de esas 3,000, pues 1,000 posiblemente, o sea, no hay ni huellas. Habrá que ver cuando se establezca también más bien los niveles de humedad, porque la agave es muy noble, por eso nos gusta. Es posible que algunas rebroten todavía, haya quedado un poco de tejido y ese tejido salga. Hablamos de plantas pequeñas, no muy grandes. Las plantas medianas ahí están muy estresadas, al borde entre la vida y la muerte. Lo va a definir la temporada de lluvia. Y en su momento ácidos húmicos y un poco de promotores de crecimiento para desestresarlas un poquito del incendio. Las plantas grandes no nos preocupan tanto, pero sí nos preocupan porque se podrían madurar un poco más rápido, no sabemos cómo podrían comportarse en esta situación, pero esas están bien, tienen bien su cogollo, están bien ancladas, solo que nosotros así empíricamente decimos que ahí ya perdimos un año de crecimiento, y pues no solo un año, perdimos voleo, es decir, kilos. Vimos y notamos la necesidad de hacer la limpieza de la parcela. Había factores que nos limitaban, errores que se cometieron cuando se trazó. ¿Cuáles? Plantar a una densidad donde, como es ladera, se dejó una densidad más o menos, se manejan las partes planas, pero un poco más junta. Y entonces eso hizo que las plantas, al estar bien nutridas, como les decía, bien fertilizadas, 2 fertilizaciones que le metimos en la temporada de lluvias, entonces las plantas crecieron de una manera extraordinaria y las puntas se estuvieron juntando mucho, gracias a también el buen vigor que tiene ese genotipo.
Entonces dificultaba mucho tener que cortar tanta espina para poder cruzar ahí. Entonces fue un error de esa plantación. Esa es una de las plantaciones que normalmente dejamos siempre al final. Las demás están en orden. Están en orden porque por muchas razones. Primero que pues son las que atendemos primero, y esta última es a donde ya los recursos de ningún tipo alcanzan, ni los económicos, ni los de personal, ni los de tiempo, a veces hasta ni los de motivación, porque ya uno sobre el tiempo y es tiempo de regresar a la primera y ir a esa. Entonces nos distrae. Entonces ahí el aprendizaje es que tenemos que tener una superficie que podamos manejar bien, y en una área donde tengamos personas que nos puedan colaborar bastante bien, y que tengan o que cuando trazamos, también aprendimos, cuando trazan las parcelas tenemos que trazarlas bien y estar presentes, porque aun cuando a las personas ya se les haya explicado, a veces se les suele olvidar, o se cometen descuidos como el olvidar de que en las laderas los agaves se tienden a ladear un poquito más, y es más difícil limpiar ahí en esos terrenos. Y bueno, ahora les explico un poco, ya de manera más breve, cómo fue que esa parcela es recurrente en incendios. Bueno, entonces esa parcela se ubica en el estado de Morelos, y las parcelas que normalmente tenemos muy bonitas, están muy grandes su boleo, las tenemos en el estado de Guerrero. Diferencias. Pues las diferencias son marcadas. Por ejemplo, la parte norte, en nuestro municipio, aquí donde saben que nosotros trabajamos, el ganado está suelto, no está estabulado, el ganado anda por los cerdos. Entonces es bien diferente a Morelos. En Morelos el ganado está estabulado, bueno, al menos ahí en esa parte donde está el agave, no hay ganado del suelto. Entonces no tenemos la colaboración de ningún tipo de ganado para poder mitigar, por ejemplo, la maleza. Y ni siquiera estoy hablando de la maleza que se encuentra dentro de la plantación, porque, o sea, el fuego no fue adentro, llegó como un daño colateral de un cerdo. Entonces significa que los cerdos del estado de Morelos en gran parte tienen demasiada cubierta, vamos a dejarle, o demasiado material vegetal seco, entonces muchísima materia seca, que es bueno, o sea, para el suelo. Sin embargo, es un factor de riesgo. Y pues bueno, dirán, ¿por qué no se le hicieron guardaballas? Bueno, tiene sus complicaciones de por qué no se hicieron, por qué se llegó a esto. Tiene mucha ladera y si va a erosionar un poco más. Claro, seguramente fue más impactante el incendio que la erosión, pero pues bueno, o sea, no estaba considerada la situación de que fuera a surgir un incendio, nunca se imagina uno. Y surgió, pues bueno, ya pasó, ahora vamos a aprender de ello. Entonces tenemos que tener la plantación libre de maleza, por lo menos todo el contorno, y hacer franjas como guardaballas cada ciertos metros. Eso es lo que hemos aprendido, que lo que les podemos recomendar. Si viven en un estado que tengan esa complejidad como en Morelos, que tengan que estar controlando la maleza porque es posible que de un lado o de otro les pueda llegar un incendio, entonces pues hay que hacer al menos todo el contorno, mantenerlo totalmente libre como una calle, y pues cada cierta distancia mantener franjas bien limpiecitas de maleza, para que si por ejemplo, si es de 1 hectárea y hacemos cada cuarto de hectárea una franja, entonces a lo mejor si llega el incendio de la parte de abajo se quema una cuarta parte, pero no toda, no llega hasta arriba, no se quema tanto. Y pues como dijimos, muchas de esas plantas van a salvarse, solo es seguirle poniendo ganas. Entonces se van a desestresar, porque si nosotros nos estresamos, pues a dónde vamos a dar, ¿no? Si las plantas estresadas nosotros. Y pues bueno, esa es la situación de por qué hay una gran diferencia. Y por eso les diría, cuando hablo de costo de producción, el estado de Morelos es altamente más costoso en costos de producción que en Guerrero. La situación es que a veces en Guerrero nos podemos ayudar con el ganado. Si uno tiene propio, nosotros no tenemos, pero podemos facilitarle el espacio a un amigo, un primo, un conocido que tiene algunos animales. Ya lo hemos aclarado que las vacas solo cuando el agave está grande y tiene mucha maleza, pero por ejemplo los caballos, como todos los terrenos, el 100% los tenemos con cerco perimetral en Guerrero, entonces es mucho más sencillo. En Morelos el terreno es rentado, no tiene cerco perimetral, entonces ahí van parte de las complicaciones. Y además no creo que hubiera alguien interesado en ir a pastorear o a encerrar animales por la situación de que hay mucho forraje. O sea, esos son otros contrastes. Entonces la maleza, como pueden ver, es uno de los factores, y seguiré diciéndolo pese a que no coincidamos todos,
de que quizá ahorita en Guerrero es el factor más determinante, y en algunas otras, y también agregaría que en Morelos. ¿Por qué? Porque el picudo con trampeo está en orden, están los enemigos naturales trabajando, las enfermedades están en orden. Mientras sigamos trabajando de esa manera, podemos seguir trabajando con el mínimo de insumos, pero sí tenemos que tener mucho cuidado con el manejo de las malezas, porque ya